Hola, soy Jesús Rodríguez Lera, estudiante de la Maestría en Ciencia de Materiales del Instituto de Física de la UAP. Hoy, como parte de las actividades de la Noche de Estrellas, les hablaré del pH, un poco de su historia, qué es lo que mide y al final haremos un indicador casero. ¡Comencemos! Como definición, sabemos que la escala de pH mide el grado de acidez o basicidad de una disolución, asignándole valores entre 0 y 14. Pero un momento. Antes de clasificar estas disoluciones en la escala y explorar sus aplicaciones, hay que entender dos conceptos. El primero es definir qué es un ácido, qué es una base. A lo largo de la historia han existido diversas formas de clasificarlos. Por eso solemos escuchar conceptos como ácidos de Arrhenius, bases de Arrhenius, ácidos de Bronsted-Lowry y ácidos y bases de Lewis. Y bueno, la diferencia entre todos ellos se debe a cuestiones meramente químicas, pero para los fines de este video nos quedaremos con las siguientes definiciones. Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad de aumentar la concentración del ion oxonio, también conocido como hidronio, en una solución, mientras que una base es una sustancia que tiene la capacidad de aumentar la concentración de iones hidróxido en una solución. Ahora que sabemos la diferencia, la pregunta que viene a nuestra mente es ¿dónde ubicamos a los ácidos y las bases dentro de la escala de pH? La respuesta a todo esto proviene de dos moléculas de agua. En el momento en el que dos moléculas de agua interaccionan, ocurre algo muy particular. Uno de los hidrógenos de una de las moléculas se desprende y forma parte de la segunda molécula de agua, formando así una molécula de agua que tiene 3 hidrógenos y por lo tanto está cargada positivamente, y una molécula de agua a la que le falta un hidrógeno, por eso esta está cargada negativamente. Constantemente estos iones interaccionan entre sí formando nuevamente moléculas de agua estables como lo teníamos en un inicio. Por eso la doble flecha es una reacción que va de un lado a otro. A este proceso se le conoce como la autoionización del agua. Este proceso en el que dos moléculas de agua interaccionan para formar un ion hidronio y un ion hidróxido es similar a que una sola molécula de agua se disocie para formar un catión de hidrógeno y un ion hidróxido. Es por ello que utilizaremos indistintamente la concentración de iones hidronio y la concentración de cationes de hidrógeno. Como toda reacción en equilibrio, esta tiene una constante de equilibrio que llamaremos Kw y está dada por la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidróxido entre la concentración del agua al cuadrado. Se ha encontrado experimentalmente que a 25 grados centígrados la concentración de estos dos iones es de 10 a la menos 7 molar, y como el agua es el disolvente, su concentración es 1. Si sustituimos estos valores en Kw, obtenemos que ahora vale 10 a la menos 7 molar por 10 a la menos 7 molar, y su resultado es 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Esta constante Kw se le conoce como el producto iónico del agua. Y aquí es donde entra a escena un científico llamado Søren Sørensen. Sørensen fue un químico danés que mientras investigaba el efecto de la concentración de los iones sobre enzimas, creó en 1909 una forma simple de expresar la concentración de iones de hidrógeno en una solución, la escala pH. Sørensen originalmente nombró estos valores como P sub H, ya que significaba exponente de iones de hidrógeno. Él lo definió como el menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Con el tiempo, la nomenclatura fue pasando a la que se usa actualmente, escribiéndose solamente pH. Si aplicamos esta expresión al producto iónico del agua y utilizamos leyes de logaritmos, llegamos a la siguiente expresión, que 14 es igual al pH más el pOH. Ahora analicemos un caso. Si en una solución existe la misma cantidad de iones hidrógeno que de iones hidróxido, aplicando esta definición de logaritmos podemos llegar a que el pH tiene que ser igual al pOH. Si la suma de estos dos tiene que darnos 14, quiere decir que el pH es igual a 7. A esto se le considera una solución neutra. Para los siguientes casos nos será bastante útil una gráfica. Si nosotros graficamos la concentración de iones hidrógeno contra el pH, obtenemos la siguiente curva.
Aquí podemos ver que si la concentración de iones de hidrógeno aumenta, el pH disminuye. Pero, ¿qué sustancia, al agregarse a una solución, aumenta esta concentración de iones de hidrógeno? Así es, la respuesta es un ácido. Por lo tanto, los pHs menores a 7 corresponden a soluciones ácidas. De forma análoga, una base aumentará la concentración de iones hidróxido disminuyendo la concentración de iones hidrógeno. Si la concentración de iones hidrógeno disminuye, el pH aumenta. Así, para valores de pH mayores a 7, consideraremos la solución como básica. Como ya hemos visto, el pH es una medida de la concentración, por lo cual es una variable muy importante a medir en distintos procesos o pruebas de laboratorio. Para ello, si se quiere ser exacto, se pueden utilizar aparatos electrónicos conocidos como pHímetros. Para estudios de carácter un poco más cualitativos, se suelen usar indicadores de pH. Estas son sustancias que al agregarse a una solución cambian su estructura. De esa manera esta solución cambia de color y al compararla con un patrón propio del indicador pH podemos obtener esta medida. Parte de este video es precisamente eso. Hoy haremos un indicador de pH casero. Para elaborar nuestro indicador necesitaremos los siguientes materiales: alcohol etílico, con menos de 100 ml bastará, también es posible hacerlo con agua, una col morada, un frasco de vidrio limpio, un gotero o jeringa. Lo primero que tenemos que hacer es cortar en pequeños trozos una porción de la col morada. No es necesario que sean tan grandes, pero tampoco deben de ser muy pequeños. Una vez que cortemos una pequeña parte, la introducimos dentro del frasco de vidrio. Ahora vamos a vertir un poco de alcohol etílico en nuestro frasco. Una vez hecho esto, con la ayuda de una cuchara, vamos a intentar sacar la mayor cantidad de color posible de la col morada. A continuación, pasaremos el extracto de col a un gotero. Hay que notar que su color es morado. Esto se debe a que la col tiene antocianinas, cuyo componente más abundante es la cianidina. Esta molécula orgánica, bajo diferentes ambientes de pH, cambia su estructura y por lo tanto cambia su color. Hemos preparado 5 sustancias diferentes para probar nuestro indicador de pH. De izquierda a derecha tenemos vinagre, agua y jugo de limón, agua con bicarbonato de sodio y agua con detergente. Solo nos queda agregar nuestro indicador a los frascos y después agitar para que el color sea uniforme. Con nuestro indicador, ahora sabemos que si una sustancia es neutra, será de un color azul marino. Si es ácida, irá de un color violeta al rosa. Y si es básica, irá de un color azul cielo a verde. Espero que les haya gustado mucho este experimento y que lo intenten en su casa. Conocer el pH ha sido muy importante en el análisis de espacios y ambientes, en la producción de ciertos productos y en el procesamiento de otros. Por ello, su medición y control es una habilidad básica en todo científico que se pregunta ¿cuál es el siguiente paso?
en todo aquel ingeniero que procura el desarrollo industrial de un país. Es uno de los tantos conocimientos que le dan sentido a nuestro mundo y nos hacen pensar, ¿qué me falta por descubrir? Hay muchas cosas en este mundo y fuera de él que pueden ser explicadas con la ciencia, y aún hay muchas más que no tienen explicación, pero están allí, esperando a que uno de nosotros pueda responder a ese fenómeno. Lo único que tienes que hacer es no dejar de preguntarte.